¿Sí? Esto es lo que les estaba explicando a los de Nuevo Mundo. ¿Sí? Vamos a ver entonces el segundo tema, que viene a ser ya el cálculo de capacidad última. Vamos a pasar rápido, porque son 7 temas que tengo armados ahí. Después lo vamos a relacionar ya cómo se calcula. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Vamos a tocar el tema del código técnico de la alimentación, que tiene una formulación interesante para el tema de las capacidades de los pilotes. Veremos también el libro de Urbano Rodríguez, el buenísimo de Brasil. Estos libros brasileños les recomiendo que pueden comprarlos comparado con comprarse un libro en España. Los libros de la oficina de texto son muy económicos, porque son subvencionados por el gobierno, ¿no? Entonces comprarse un libro es como decir 50 bolivianos. Acá, un libro especializado a 50 pesos en una librería original, es barato, ¿no? ¿Sí? Entonces en Brasil es así. Los libros son muy económicos. El Jiménez Montoya, ¿cuánto sale acá? El amigo Armado, 120 bolivianos. Por ahí, ¿no? Allá cuesta $400. Pero si quieren comprar un libro de hormigón armado del Brasil, les sale $50. Entonces, si es autor brasilero, es subvencionado. Si es un libro del exterior, eso es dólar. Buenos libros, y su libro de los brasileños, claro que hay de todas clases, ¿no? Pero los libros más reconocidos se los puede distinguir porque hablan bastante sobre temas reales. Urbano Rodríguez, por ejemplo, son tomos de gatitos que él tiene. Yo lo conseguí en versión escaneada, que lo voy a pasar. Yo tengo también los originales que me los trajeron del Brasil, una capucha brasilera. Ay, no sé si no han visto acá en la... Antes, ¿no? Cuando había un montón de brasileños, hartas japonesas habían ahí en la Udabol, que son brasileras, pero son de origen asiático, ¿no? Sí. Tenía una compincha ahí y esa compincha la que me trae. Cada vez que iba a Brasil, ella me traía los libros. Y ahora está más fácil, ¿no? Se puede comprar. Yo compraba mis licencias de Brasil y le hacían que me las entreguen con un banco. Sí. Hasta que un amigo dijo, yo tengo un amigo que lo puede traer, y la mala suerte que tuve es que el amigo que es de mi amigo era el jefe de la aduana de Curumba, y estaba trayendo contrabando, mi llave. Primera y última vez que te la traigo. Entonces, ya ahí queda cerca, ¿no? Cada vez más corto. La gente también tiene posibilidades, mejores posibilidades para salir al exterior. Antes se acuerdan, ¿no? El que viajaba a Miami, si iban a España, a Europa, ahora todo el mundo se va a España, ¿no? ¿Sí? Ya de Colombia ir a Miami. ¿Sí? De Colombia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ser gente bien es irse a Ushuaia, ya abajo, ¿no? Donde después todo mueve la cara. Ir a Bariloche, a Ushuaia, en el infierno abajo, para ver la ballena. Irse 3 semanas a la África y andar con leones. Ir a España no está yendo a trabajar, ¿no? Entonces ya Brasil queda por cerquita. Argentina queda lejos, ¿no? Brasil lo tenemos ahí, sí. Para comprar alfajores, Argentina en la frontera también. Saben que la fábrica de alfajores de la Argentina se está construyendo acá en Santa Cruz. Los Guaynayén. ¿Has escuchado esa marca? ¿No has escuchado Guaynayén? Es la comida de pobres allá. Todos comen Guaynayén. A mí me gusta eso porque es suavito ese alfajor. ¿Sí? Hay otro capitán, ¿no? Hay un montón de alfajores. ¿Qué se llaman los que están en el aeropuerto? Hay unos alfajores famosos, carísimos. Yo no sé por qué la gente compra eso en el aeropuerto. El aeropuerto siempre cuesta caro. Esa fábrica de Guaynayén debería estar acá en el norte argentino, o sea, el sur de nosotros.
en Salta, en esos sectores. Cuando uno va a la Argentina, en Buenos Aires, pilla Guaynallén en cualquier kiosco. No importa en qué parte de Buenos Aires estén, van a encontrar Guaynallén. ¿Sí? Pero si se van aquí a Salta, a Tucumán, bueno, al lado de la frontera, cositos argentinos, no van a encontrar. Entonces, ¿cuál fue la explicación? Porque yo mandaba a mi asistente por un día, la mandaba a las 12 de la noche y al día siguiente a las 12 de la noche también la recogía. Por un día iba a Buenos Aires. No es bonito viajar por un día, ¿no? Llegaba con la espalda media quebrada. Lo primero que le decía, a traer mi Guaynallén. No, me traía 2 bolsas, porque allá estaba barato, ahorita está carísimo. Cuando no viajaba por el tema que no coincidía el tratamiento médico que ella tenía para que vaya allá, mandaba a la frontera a comprar, pero irónicamente en la frontera no hay. La explicación es porque lo fabrican en Buenos Aires y llevarlo hasta la frontera acá al norte argentino sale muy caro. ¿Sí? Y ahora aquí viene el irónico. La nueva fábrica, se necesita una fábrica para darle al norte argentino. No lo están haciendo en Salta, ni en Tucumán, ni en Costa Rica, lo están haciendo aquí en el Parque Industrial de Santa Fe. ¿Saben por qué lo están haciendo acá? ¿Ah? Porque en Argentina, por ejemplo, esconder los dólares, eso viene de Teca. Todos los empresarios cuando venden al exterior nos llevan sus dólares. Y ellos son los que generan que el peso argentino suba. ¿Sí? Lo mismo se está haciendo aquí en Bolivia. El dólar oficial está en 6.96, ¿no? ¿Y el cuánto está el paralelo? ¿Quién sabe? No cada día cambia, ¿no? Ahorita debe estar en 11.20. ¿Ah? 11.50, ¿verdad? Vainas. Entonces, lo que sucede en Bolivia, en la Argentina lo han hecho décadas, el manejar paralelos. ¿Y eso quién lo maneja? Los empresarios argentinos. No trayendo los dólares a su país. Lo mismo sucede acá en Bolivia. Los empresarios que traían los dólares a Bolivia no lo están trayendo. ¿Por qué? Porque han visto que es un negocio. Ese negocio no es que se lo haya inventado ellos, ya se lo hacen en Argentina. Se lo están aplicando a los mismos brasileños, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esos países, tanto en Brasil como en Argentina, su moneda cambia todos los días, ¿no? Los argentinos no saben cuánto cuesta su moneda todos los días, va subiendo o va bajando. Los brasileños también, ¿no? El real va subiendo o va bajando, ¿no? Pero todo se va ajustando. En cambio, los bolivianos vamos más de 20 años que no sabemos que suba o baja, directamente era 6.96. Entonces, en algún momento tenía que llegar a eso y nos tocó. Y la gente que puede generar los dólares se da cuenta que es más fácil tenerlo afuera porque gana plata. Más bien de cambiarlo a 6.96, lo vende a 11.50. Tengo un amigo que vende en España, compra el dólar oficial en euros, ¿sí? Y aquí se hace 10.000 bolivianos en una tarde, solamente vendiendo los dólares se llama en Binance, ¿no? En la plataforma digital. Entonces, eso se hace por décadas en Argentina. Aquí lo estamos viendo recién y seguramente va a implementarse ese sistema, porque allá es más de 20 años que se hace y se gana bastante dinero. Los que puedan generar divisas en el exterior y no traer, o si no negociarlos al paralelo, ¿no? Y prueba de eso, por ejemplo, es que los argentinos no invierten en su país, invierten en el exterior. Suerte para nosotros porque la fábrica de Guaynallén se está haciendo aquí en Santa Cruz. Y el Ventura 2, misteriosamente, se está haciendo en estos días, ¿no? En estos años, cuando no hay dólares, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Saben quién es el dueño del Ventura? ¿Quién por ahí sabe? ¿Vamos a ver? No. El AGE es dueño del Ventura. También de las ventas de las autoventas que están en el tercer
tercer anillo externo, ¿no? Todo eso es de él. Las autoventas que están de, ¿qué se llama? De Ventura, hay un montón de autoventas, ¿no? De Avión y compañía, todo eso es de él. Ajá, todo eso es de él. Pero resulta que cuando yo trabajé, uno se entera que no es tanto así. Porque los que son dueños en realidad de la mayoría, él tiene acciones, eso, no es tiene algo. Pero resulta que el que tiene más acciones, pero él las representa, son unos argentinos, que son los dueños del Cinemar, que es Ventura, que no, Cine Ventura le decimos, ¿no? Pero es Cinemar. Y Cinemar tiene cines en toda Latinoamérica, ¿no? Yo hablaba con los dueños, son unos arquitectos ahí judíos, ¿sí? Y son argentinos, judíos, ¿sí? Vienen de décadas, de varias generaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué Bolivia en este momento se está construyendo la obra más grande de Bolivia en el quinto anillo de Bolivia La Guardia? 220.000 metros cuadrados. ¿Cuántos millones va a costar? Más de 220 millones de dólares. El venturador. ¿Saben por qué están construyendo? Porque el dinero que se genera en dólares en el exterior se los trae aquí y no se lo cambia a 6.96, sino lo negocian a 11. Entonces les está saliendo 50% más barata la construcción. ¿Ven cómo se maneja, no? ¿Sí? Como dicen, pelea de muchos, intereses de poco. Pero lo bueno es que sigue habiendo inversión. ¿No? Sigue habiendo inversión. Eso yo le hablo para que no se deprima, porque cuando salió mi hermano, ¿sí? Vino la crisis del 98. Él ganaba $200 y era uno de los pocos egresados titulados que salió con un trabajo. Todos los demás estaban tacheando. Y sus compañeros se casaron. Por ley, una crisis, siempre se casan las mujeres. ¿Saben eso, no? En Japón, por ejemplo, lo primero que se pide son los extranjeros y luego las mujeres. Y los matrimonios en Japón empiezan a implementarse. Eso pasa en todos los países. En crisis las mujeres se casan. Y es lamentable porque estudian 5 años se van a hacer ama de casa, ¿no? ¿Sí? Mi asistente, por ejemplo, ya está llegando, ya le dije, ya está cumpliendo 33, alguien tiene que crucificarle, ¿no? ¿Sí? Pero su criterio es, voy a hacerme ama de casa, no la voy a entrenar 4 años para que después sea ama de casa. Le dije, vos puedes estar así, ¿sí? Haciendo plata con esta plata y cuidando a su hijo con el negocio. La cosa es que yo no pierda 4 años de inversión en tiempo. Creo que le he pagado su sueldo, ¿no? Pero estar formando a otro, voy a tardar otro año por lo menos para que me sea funcional. Entonces esa es la inversión que uno hace. De hecho, estudiar una maestría, ¿sí? Esa es la inversión que yo hago con mi asistente. Pero no va a ser para que se haga más de casa, ¿no? Ya de hecho tiene que facturar. Entonces, a veces nos toca salir de situación complicada como la que estamos viendo ahora, pero eso no quiere decir que esté feo todo el tiempo. Ahora, lo interesante de estos tiempos es que ya no nos pagan por ser ingenieros, nos pagan por lo que sabemos hacer. Por eso hay que estudiar más. Y además, en crisis, lo que facturan más son las universidades, no los cursos. Todo el mundo trata de formarse mejor para tener más oportunidades. Por lo menos ustedes todavía están en octavo semestre. Este año va a ser turbulento, ¿cierto? Al año que viene algo mejorará o nos vamos a dar cuenta de una realidad más complicada. Pero de ahí para adelante ojalá mejoremos. Pero lo interesante de Santa Cruz, a diferencia de Tarija, diremos, ¿sí? Tarija se acabó el gas. Mi asistente es tarijeña, siempre me hago la burla. No hay un día que no me haga la burla. Viva pues la flor y el vino, ¿sí?
¿Han visto que ha crecido Tarija? No, ¿cierto? Ahí ¿han ido a Yapacarí? ¿Ustedes conocen Yapacarí? Yo he trabajado en Yapacarí, mi primer trabajo que tuve allá. Y cuando he vuelto, lo único que han pavimentado son unas cuantas calles. Yapacarí es el segundo municipio que recibe más dinero por persona, después de Santa Cruz. ¿Han visto que ha mejorado algo eso? No. Camiri, que yo soy de allá, así la capital petrolera, ¿ha mejorado algo? Ahora está peor. Tarija, su economía se está contrayendo, es decir, busquen los artículos, ¿no? La prostitución en Tarija ha aumentado a niveles alarmantes, ¿no? Eso se refleja en los casos de sindicatos. Hay formas de establecer cómo una ciudad se va complicando. La ventaja que tenemos en Santa Cruz, por suerte estamos estudiando acá, ¿no? Es que cuando una ciudad se hace grande como la que nosotros tenemos, ¿sí? Por más que sea tiempos complicados, sigue habiendo movimiento. No somos Sao Paulo, no somos Río de Janeiro, no somos Buenos Aires. En Buenos Aires ahorita se están construyendo a lo loco. ¿Por qué? Porque es en la capital y su forma de incentivar, de no pagar impuestos 10 años si yo hago mi empresa allá, hace que empresas muy grandes se vayan, ¿no? Y además tienen la salida al mar, tienen los aeropuertos internacionales, tienen todo. Entonces, ellos son una ciudad de 12 millones de personas en Buenos Aires. En Sao Paulo son 19 millones de personas, 22 millones, ¿no? ¿Sí? Entonces son gigantes. No nos podemos comparar con ellos, pero sí a partir de estudios que se han hecho, de cuando una ciudad supera el 1.000.000 de personas, tiende a tener una dinámica diferente a las ciudades pequeñas, hasta en crisis. ¿Sí? Entonces eso es para que ustedes consideren. Podemos estar mal, pero igual vamos a seguir marchando. ¿Listo? Yo les puedo decir, bueno, el año pasado todo el mundo se ha quejado, no hay trabajo. El año pasado yo he facturado como nunca. Y es lo que yo les digo, ¿no? Los de la Argentina me dicen, Wilson, no vendemos, no nos compran, todo el mundo se queja. Y yo me hago la burla y le mando una caseta de guardia. Yo no perdono nada, yo tengo trabajo y le mando una caseta de guardia. Y el gaucho me dice, no, qué bajo has caído. Antes calculaba edificios, ahora calculan casetas de guardia. Y cuando ya le mando la caseta de guardia y un balcón de 140 metros de largo. Sino que yo lo calculo el grande y después el chiquitito por separado y después el pin lo coloco ahí. Ya, me estás haciendo la burla. Sí. Ahora, antes, en sus buenos tiempos, había trabajo hasta para el que no sabía. Ahora, hay trabajo para el que sabe. ¿Sí? El que no sabe, se complica. Pero el problema del que no sabe es que le baja los precios. Por eso no va haciendo cliente y ese cliente no se va al precio, sino quiere tener un diseño adecuado, bajo norma y dentro de los precios del mercado. ¿Sí? Entonces, de ahí viene que nos pagan por lo que sabemos hacer. Para los que no saben hacer, ahorita ya no hay. Para los que saben hacer, sí hay. ¿Sí? Ese es el detalle. Bien, para eso tenemos que estudiar. Comencemos con esto: cimentaciones superficiales, capacidad de carga. Entonces, lo primero era el básico, ¿no? Son los dos. Este de acá, vamos a ver que esto aplica a cimentaciones superficiales y deben tener un desempeño satisfactorio. Tienen una seguridad contra falla general por corte en el suelo que soporta y no debe experimentar desplazamientos o asentamientos excesivos. Bueno, fíjense, tiene que estar asegurada contra falla general por corte, que es lo que normalmente nosotros vamos a tener. Eso es lo primero que vamos a estudiar. Y lo otro, después vamos a hacer el análisis para poder, ¿sí?, garantizar que la estructura o esa cimentación no experimente desplazamientos o asentamientos excesivos. Sí o sí se van a dar los asentamientos, pero tienen que estar dentro de los permisibles. ¿Sí? Dentro de los permisibles.
Desplazamientos. ¿Dónde se ven los desplazamientos? ¿Se han dado cuenta, alguna vez le han puesto atención cómo colocan los postes de luz en las calles? ¿Les hacen cimiento? ¿Y por qué no se vuelcan? ¿Se han preguntado cómo se calcula eso? ¿No? Pero la parte de abajo es más ancha. No, un poco. Ya, No, pero yo sí tuve luz. por la punta más delgada. Sí, pero por la fuerza del cable. Imagínense cuando están en los cercos. Aquí se salió el plano, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir que tiene un poste, es el último en la calle y después va en el otro sentido. ¿Por qué no se cae eso? Porque cuando palanquea, el suelo hace que le hace resistencia. A eso se llama empuje pasivo. Y el método que se utiliza para calcular unos postes es el método de Schumberger. Es un método especial que considera la estabilidad que aporta el suelo al que está empujando. Es decir, que para que se dé ese empuje tiene que haber un pequeño desplazamiento hacia el suelo. Eso también se da en los muros. Cuando el muro está enterrado y el empuje, por ejemplo, esto es aquí abajo es tierra, al otro lado, ¿sí? El empuje que se va a dar es todo el vertical, ¿cierto? Pero el cimiento está un metro más abajo. Ese metro de tierra que está acá, si se mueve un poquito, aquí aparece un empuje pasivo. Pero tiene que desplazarse un poquito para que se dé. Es por eso que dice, en el primero dice, no puede experimentar un desplazamiento o un asentamiento excesivo. Porque si se desplaza demasiado, quiere decir que el empuje pasivo ha sido superado por el activo. Por lo tanto, ya el muro falló. ¿Cierto? Y si hay mucho desplazamiento de un monoposte, el poste se cayó. Y en los asentamientos excesivos, bueno, esos son las cimentaciones, ¿no? ¿Sí? Que vamos a ver casos de estudios reales en el libro y vamos a explicar el por qué se estudia o por qué está en el libro, porque es interesante. Refleja la parte teórica que vamos a ver versus a la realidad. ¿Sí? Y ahí puede compararse el estado del arte del cálculo de las capacidades de cálculo. ¿Sí? Bueno, fíjense que en el concepto general hay tres tipos de fallas que podemos establecer. La primera y la más estudiada viene a ser una falla general de corte. ¿Sí? ¿Qué tipo de material se va a dar con eso? Se va a dar superficie de apoyo sobre arena densa o suelo cohesivo rígido. ¿Sí? Pero para que eso también pueda ir de la mano, depende de la altura del cimiento. De ahí es donde hablamos si la zapata es flexible o rígida, para poder garantizar un modo de falla de corte general. ¿Sí? El siguiente modo de falla es un modo de falla de corte local. ¿Sí? Entonces, para que la zapata se hunda y falle el suelo, es decir, ya no da su capacidad portante, la de arriba, la que nosotros diseñamos normalmente, que es un tipo de falla general por corte. Y esta de acá viene a ser una falla por corte localizado. Esa falla por corte localizado se va a dar ¿dónde? Superficie de apoyo sobre un suelo de arena y arcilla de compactación media. Quiere decir que posiblemente tenga asentamiento, porque es más débil el suelo. ¿Sí? Ahora, el tercer tipo viene a ser superficie de apoyo en un suelo muy suelto, o una arena suelta. ¿Qué tipo de falla es? A esa falla, el tercer tipo de falla que tenemos acá en C, es una falla por punzonamiento. Entonces, la primera es corte general, que es a la que más estudiamos y es a la que tenemos que garantizar que se va a dar cuando calculamos la capacidad última de la cimentación. Y a eso le vamos a meter un factor de seguridad y con eso vamos a diseñar. ¿Sí? Previendo que cuando llegue a su tope máximo tenga una falla de corte general. El corte local no es muy recomendable, pero en algunos suelos se da. Y el corte por punzonamiento, eso casi no lo vemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el
planteamiento. El planteamiento que se va a dar es en el primer modo de falla, en corte general, en falla de corte general. En el 73, BASIC. A ver, ustedes, cuando salen afuera y hacen un trabajo para las petroleras, van a escuchar de Meyer Fock. BASIC. Por ahí va a aparecer Terzaghi, pero Terzaghi es el papá de la mecanización, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos van a hablar de Brájada porque es el libro que nos enseñan ahora. Antes nosotros hablábamos de fundaciones de María Fratelli. ¿Han escuchado eso? Es una señora ociosa venezolana que tiene como 4 doctorados, ¿no? ¿Sí? Tiene como 12 libros. Es solamente para, en forma amistosa decirle, ¿no? Esa señora ha escogido un modo de vida que es enseñar. Es igual que el ingeniero Yanela, ¿no? ¿Lo han visto él? ¿Han pasado clases con él? Más adelante en elasticidad aplicada lo van a ver, ¿no? ¿Sí? Él es un docente, es una persona, es ingeniero civil, pero él ha definido su modo de vida de enseñanza. Ha sido mi docente. En una ocasión necesitábamos de un doctor de estructuras, ¿sí? Y le fuimos a proponer al ingeniero, estaba terminando su doctorado, me acuerdo, ¿no? Le dijimos, ingeniero, necesitamos un doctor en la materia y para un trabajo, y es harta plata, o sea, no es poquito, ¿no? Tenía 4 ceros en dólares, estamos hablando, 4 ceros. Y como nosotros somos sus alumnos, le hemos dicho, ingeniero, queremos que usted haga el trabajo. No, jóvenes, yo enseño, pero sí yo les puedo dar el número de un amigo que sí se dedica al campo y es doctor. Entonces fíjense que rechazó ese trabajo porque su modo de vida es enseñar. Entonces esa señora ha escogido enseñar, investigar, vive de eso. ¿Se puede vivir? Se vive. En otros países se vive, ¿no? El ingeniero Yanela, bueno, tiene un respaldo por detrás, ¿cierto? Pero ese es el modo de vida que ha escogido. Si alguien me dice, voy a dar ingeniero, quiero ir a Estados Unidos y dar el Professional Engineer, el examen allá, su modo de vida que estaba buscando es peregrinar por todo el mundo, porque los que toman ese examen van a empresas petroleras, empresas mineras, empresas constructoras de temas industriales que van construyendo por todo el mundo. Obviamente que su sueldo pasa por los $200,000, $300,000 al año, ¿no? Pero es un modo de vida que van a estar 5 años construyendo un estadio, 3 años construyendo una planta en el África, les tocará más allá. Tienen que escoger esa vida, ¿sí? Entonces, ¿quieren ganar dinero? Tienen que dar el Professional Engineer y pueden trabajar como ingenieros en cualquier parte del mundo. ¿Qué se toma en el examen estatal? Todo ingeniero que sale en Estados Unidos está sobre los $60,000 un recién salido de ingeniería civil anual. No se habla sueldos mensuales, no, siempre es anual. Entonces, un Professional Engineer tiene de $10,000, $15,000 mínimo su sueldo para arriba. Pero los americanos se preparan de 3 a 5 años después de salir ingeniero, de 3 a 5 años estudian para poder dar ese examen que se da en los estados. Costaba $5,000 el examen, ¿sí? Entonces tienen como referencia eso. Muchos americanos estudian 3 años y hacen maestrías inclusive para poder prepararse para ese examen, que es independiente de ser doctor o hacer máster, ¿sí? Tener esa aprobación es ser ingeniero validado en todo el mundo. Bien, entonces el libro que nosotros vamos a tener referencia ahora es Brájada. El libro que nosotros teníamos antes era María Fratelli, ¿sí? Estaba bonito, la señora le gusta enseñar, bien didáctico, pero muy antiguo, ¿sí? Muy antiguo. Seguramente las últimas versiones han debido ser actualizadas, pero esas ya no las tenemos a mano, ¿no? No las teníamos. Teníamos que ir a la fotocopia de la mitad, que tenían una fotocopia de eso y todo el mundo se sacaba el libro y teníamos que estudiar para la fundación. ¿Ya? Entonces ahora utilizamos el
baja. Pero en el ambiente, por ejemplo, industrial que estábamos hablando, siempre vamos a escuchar de Meyer-Fock y Bessic, Jambo, ¿sí? De Kurz, que es brasileño. Meyer-Fock se habla bastante. ¿Por qué? Porque sus teorías han sido las que más se han testeado a nivel mundial. ¿Sí? Bessic también ha sido uno de los que ha hecho ensayos y ha aportado por pruebas laboratorio, y es lo que vamos a ver. Por eso sus nombres son los que actualmente vamos manejando. ¿Sí? ¿Vamos a hablar de Terzaghi? Obviamente que sí, porque él es el que planteó, ¿sí?, inicialmente el modo de falla. Fíjense que Bessic en el 73 realizó pruebas de laboratorio de capacidad de carga para placas circulares y rectangulares soportadas por arenas y varias densidades relativas. ¿Qué es lo que ha buscado hacer Bessic en el 73? Ha llegado a determinar esa gráfica. ¿Y qué me muestra esa gráfica? Me muestra, ¿sí?, la densidad de la arena versus la base y la profundidad de cimentación, para cuándo se va a dar una falla por funcionamiento, cuándo se va a dar una falla por corte local y cuándo se va a dar una falla por corte general. ¿Ven? Eso es lo que ha hecho su aporte con esa investigación. Entonces, ¿cuál es que nosotros buscamos? Es una falla general por corte. Entonces, ¿lo ha estudiado para qué? Para arenas. Eso es lo que hay que tener cuidado en la mecánica del suelo. Estos autores que van aportando y que vamos a ver tablas, hay que leerlo bien, porque dicen, esto es para arenas o para suelos cohesivos. ¿Suelos cohesivos qué son? Así. No es para arenas. Esos coeficientes no sirven para arenas. Esa teoría solamente va a ser para arcillas. ¿Ven? Hay otros autores que han hecho pruebas y han podido determinar tanto para suelos, para arenas, como para arcillas, para cohesivos y no cohesivos. ¿Sí? Los no cohesivos son las arenas, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces esos son los aportes, y en la mecánica del suelo está lleno de estudios que muchas veces va a ser específico para un tipo de suelo. Por eso hay que saber leerlo. Entonces, este estudio del modo de falla en función, ¿para qué? Solo para arenas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha aportado aparte de eso? Es que él ha podido medir cómo se va dando esa falla de corte general, de corte local y de funcionamiento. Este es la teoría de capacidad de carga de Terzaghi. ¿Cuándo él lo propuso? Si no me equivoco, es en el 43. El otro lo hizo en el 70, 30 años después. Entonces, por eso se lo considera el padre de la mecánica del suelo, porque él es el que tuvo las primeras ideas. Luego estas ideas se han ido corrigiendo, se han ido mejorando. Entonces, vamos a comenzar por la inicial, que es la de Terzaghi, y este es su plano de falla por corte general. ¿Sí? Por corte general. En el plano de falla, para poder determinar esta ecuación que nosotros tenemos acá, la 3.3, ¿sí?, determina este plano de falla teórico en el cual el ángulo alfa es igual al ángulo de fricción. ¿Sí? El ángulo de fricción interna del terreno. Pero el ángulo de fricción interna, ¿qué tipo de suelo es? ¿Cohesivo o no cohesivo? ¿Arena o arcilla? Es una arena, ¿cierto? Las arenas, los no cohesivos tienen ángulo de fricción. Los cohesivos no tienen directamente la cohesión, ¿cierto? Y por eso le decimos arenas, los no cohesivos, que tienen ángulo de fricción, y le decimos suelos cohesivos, serían las arcillas. Fíjense que todo su planteamiento principal está sobre el ángulo de fricción. Entonces usted va a decir, ¿esta teoría es solamente para arenas? No, no es para arenas, sino que se basa en ese principio para poder establecer esta superficie teórica, esta superficie de falla teórica, donde vamos a ver que este alfa
que se genera acá, este alfa, él propone que ese valor va a ser teóricamente el ángulo de fricción. ¿Sí? El ángulo de fricción. Y en función de esta falla, esta gráfica de falla teórica por corte general, ha podido determinar esta ecuación que nos da la carga U. Falla por capacidad de carga solo bajo una cimentación continua. Esto sería para una zapata corrida. ¿Sí? Vamos a decir que es la base y es infinito. El área. ¿Qué incluye esta ecuación? Esta ecuación vamos a ver que entra la cohesión. Ese es para una arcilla. Entra Q, que viene a ser la carga. No, este es importante. Este Q es la carga. Se considera, fíjense, DF viene a ser la profundidad de desplante o la profundidad donde se va a sentar la zapata. Eso es la altura, DF. ¿Sí? Ahora, yo tengo que tomar en cuenta ese peso que está por encima de la zapata. Entonces, la carga Q es igual al peso específico del suelo por la profundidad. Y eso está incluido acá, Q. Después tenemos un medio del peso específico por B, que viene a ser la base de esta zapata corrida. Y lo que nos va a llamar la atención a nosotros viene a ser NC, NQ y N gamma. A eso le vamos a llamar factores de capacidad de cargas, que son adimensionales en función del ángulo de fricción del suelo. De nuevo estamos hablando del ángulo de fricción, es decir, de un suelo no cohesivo. Pero lo interesante es que cuando sea una arcilla, ¿cuánto va a ser el ángulo de fricción? 0. Entonces tenemos los parámetros, los 3 parámetros para cuando el ángulo sea 0, es decir, también sirve para arcilla. Estos parámetros, que son los factores de capacidad, algunos tienen una explicación, otros son fruto de correlaciones que se han hecho de pruebas de carga y de laboratorio. ¿Sí? Cada uno, ¿él lo hizo todo? No, ha sido a través de muchos aportes de otros ingenieros, pero él es el que ha logrado plantear un todo que va relacionándose. Ya dijimos que después otros lo han ido mejorando. ¿Sí? Entonces, C es un valor que nosotros lo vamos a tener de laboratorio. El peso específico del suelo, laboratorio, ¿no? Por eso vimos ayer los estudios de suelo, nos va a dar. ¿Qué más necesitamos? La base, yo voy a tener la base del cimiento, que lo tengo que plantear. La profundidad también. Pregunta, ¿a qué profundidad se coloca una cimentación? La mínima. 1.50. 1.20 está bien, 1.20 está bien. Pero 1.50 dicen los libros. Ya no vienen en todos los libros 1.50. ¿Sí? En los libros antiguos decía, profundidad mínima de una zapata debe estar a 1.50 de profundidad. ¿Para qué era ese 1,50 m de profundidad? Era para evitar los fenómenos del interperismo. ¿Qué es el interperismo? Socavación. La socavación puede darse por el efecto del viento o puede darse por el efecto del agua, ¿cierto? Y especialmente el 1.50 se da cuando el suelo tiende a ser congelado. ¿Acá en Santa Cruz se congela el suelo? No. En Estados Unidos, en España, seguramente nadie ha estado libre de tener un pariente en España, porque Bolivia después de ese tiempo. Cuando llegó el primer invierno, han llorado, ¿sí? Porque el frío que hace allí, uno me decía, no es que te duelan las rodillas, amigo, ¿no? Te duelen hasta los dientes. Y aparte te mandan arriba a la nave y con tus palas tienes que estar ahí, porque se junta la nieve. Y el boliviano como valiente se subía, pero nunca ha sentido pues el frío que se hace allá. Entonces, los lugares donde hay nevada, ¿sí? El suelo tiene que congelarse. El problema de eso es que cuando el suelo se congela, pierde capacidad potente. Entonces,
¿Dónde van a ver eso? Es bastante duro, ¿no? Cuando se congela el suelo. Por eso cuando pillan un muerto en Estados Unidos, en invierno no dejan que se lo lea hasta verano, hasta la primavera, porque sacarlo de ahí es destruir el cuerpo, ¿no? Dejan ahí. Saben que está el muerto ahí, lo aíslan y después que llega primavera recién se saca el cuerpo. ¿Sí? Es para poder mantener más tarde. Pero el problema del congelamiento es que el suelo pierde su capacidad. Para nosotros, superficialmente, será bastante resistente cuando está congelado. Pero para las cargas que se manejan en estructuras, eso no es nada. Más bien es más débil. ¿Sí? Es más débil. Entonces, el congelamiento del suelo le quita capacidad de carga. Pero el congelamiento del suelo es muy raro que pase de los 2. Es de ahí que viene el 1.50. Por fenómeno del intemperismo, decían los libros, pero especialmente por el fenómeno del congelamiento del suelo. Ahora, en Santa Cruz es lo correcto lo que dijo su compañero y su compañera, 1.20 se hace, sí, 1.20. Pero ingeniero, el intemperismo, no, nosotros lo hacemos por un problema de nivel freático, ¿no? No vamos más abajo, seguro que vamos a pillar agua. ¿Se puede hacer a mayor profundidad? Sí. En el perfil del suelo me dice que a 1,50 m la tensión es 0,5, pero más abajo a 2 metros la tensión es 1,2. Yo me bajo a 1,2, ¿no? A 2 metros de profundidad, porque ahí voy a tener 1,2. Entonces, el costo de excavación no es nada comparado con el ahorro que voy a tener en el tamaño de la zapata que me voy a lograr, porque la tensión es mayor abajo. Ahí puedes. Obviamente que no debe haber nivel freático, pues, ¿no? Porque si no voy a tener que bombear y la planta se me va. Hay otras soluciones menos costosas que irme más abajo. ¿Sí? Pero 1,20 es lo que se ocupa en Santa Cruz, 1,50 es lo que nos decían los libros antes, por esa solución del congelamiento. ¿Sí? Pero vamos a ver que ese efecto de la superficie de falla no se va a considerar. Inicialmente no se consideró, después se va a considerar. Vamos a ver cómo ayuda. Ahora, fíjense acá. Existen las ecuaciones para determinar NC, NQ y N gamma. Todas dicen que están en función del ángulo de fricción. Y hay una que dice, la última, que vendría a ser esta, la 3.6, dice que está en función de Kp gamma, coeficiente de presión pasiva. ¿Sí? Eso yo lo puedo determinar en el capítulo 2 del libro. Pero son las ecuaciones. Si yo lo quiero programar, bien yo puedo utilizar la formulación. Si yo quiero programarlo y tengo la tabla, también puedo poner la tabla y puedo hacer interpolación. Las ecuaciones me parecen bonitas para programarlas, pero para estar calculando en un examen, triste, ¿no? Peor todavía si se presta calculadora y no la entiende. ¿Sí? Entonces, para eso también tenemos tabulado. Y ahí en esa tabulación, fíjense que cuando sea una arcilla, ¿cuánto va a ser el ángulo de fricción? 0. ¿Cierto? Porque las arcillas no tienen ángulo de fricción, tienen cohesión. Y si se dan cuenta, para 0, aquí en la tabla dice 0. Y tengo el NC, el NQ y el N gamma. Fíjense que el N gamma es 0, no aporta. ¿Ven? No va a aportar. Es decir, que el tercer término no trabaja cuando es una arcilla. Pero esa ecuación, que es la 3.3, es solamente definida para una zapata continua. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es que esa ecuación básica que planteó el Terzaghi para una zapata continua también se puede hacer para una zapata cuadrada y una zapata circular. Es decir, que en esos tiempos, en el 40 y algo, porque lo planteó en el 43, los criterios para hacer las cimentaciones es que todas las zapatas tendrían que ser cuadradas o todas redondas. No veíamos zapatas redondas, ¿no? Sí, porque el cálculo de la distribución del acero es radial.
En España, algunas fotos he visto en los libros, ¿no?, que se han hecho en España, cimentaciones radiales. Las cimentaciones radiales sigue habiendo, ¿cierto? Pero lo utilizamos para las torres de chimeneas, las utilizamos para... El otro día me pasaron un libro bueno de Brasil para cimentaciones de torres eólicas. ¿Sí? Las torres eólicas. Ahí sí se utilizan cimentaciones circulares. Pero las cuadradas en ese tiempo seguramente eran ley. En una casa, en una vivienda, en los 40, en los 50, todas las zapatas tenían que ser cuadradas. ¿Por qué? A ver. Porque no se tenía establecido un criterio para una zapata rectangular. Entonces, fíjense que las ecuaciones para una zapata continua, que es un cimiento corrido, para una zapata cuadrada, que eso era ley en esos tiempos, y para alguna cimentación circular, que eso se utilizaba en chimeneas en la época industrial. Entonces, la ecuación 3.3 va a cambiar a 3.7 cuando sea cuadrada y a 3.8 cuando sea circular. ¿Bien? Ahora, esta formulación que estamos viendo es para la falla de corte general. Cuando nosotros tenemos una falla por corte local, que se puede dar, ¿sí?, la formulación cambia. ¿Sí? Cambia. Fíjense que ya no es NC, NQ o N gamma, ya es N''C, NQ', N gamma prima. Se lo diferencia de esa manera porque esa es, ¿sí?, la formulación para un corte, para una falla por corte local. Normalmente eso se va a dar en arcillas que son susceptibles a oxidación. Por eso se estudia la falla de corte local. La mayor parte de nuestros casos van a ser siempre en falla de corte real. Pero no está de más estudiarlo porque estos casos no los vamos a encontrar. Cochabamba. Cuando a ustedes les toque trabajar en Cochabamba, es arcilla todo Cochabamba. ¿Sí? Es arcilla. Si nos vamos a San Julián, es un limo horrible. Si nos vamos aquí al Urubó, ¿sí?, Urubó es una arcilla dura, pero le llega el agua y uno, si mete el pie y no sale, mejor abandonar el zapato. ¿Sí? Porque es horrible. ¿Sí? Entonces, tenemos que estudiar arcilla porque en todos lados lo vamos a pillar. Ya sea en otro departamento, ya sea aquí al frente del río, o si no, en algún pueblo, otros son los más feos todavía que vienen a hacer los mismos. ¿No? Entonces, en este caso de las arcillas sí se da muchas veces esta falla de corte local. Entonces, ¿podemos calcular la capacidad por corte local? Sí. Fíjense que las ecuaciones son parecidas, pero cambian los factores de capacidad. Ahora, este factor de capacidad, ¿cómo cambia? Que el ángulo de fricción, que queda aquí, cambia a esa expresión tangente a la menos 1 por 2/3 de tangente del ángulo de fricción. ¿Sí? Cambia, está muy complicado, porque eso tendría que reemplazarlo a las ecuaciones que ya están dadas, ¿cierto? Entonces está más fácil agarrar, y fíjense que más bien de estar cambiando el ángulo de fricción en función de aplicando ese criterio, ya tenemos NC', NQ' y N gamma prima. Entonces tenemos tablas que nos ayudan para no estar usando ese chorizo, ¿sí?, de ecuación. ¿Está difícil? Está facilito, ¿cierto? No estaba tan difícil. Yo hubiera querido que me enseñen así. O tener este libro, porque este libro es muy bien estructurado. ¿Sí? Este libro, la suerte que tienen ustedes que ya hay este libro. Y la suerte que está ahí en PDF, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el año pasado creo que se falleció el ingeniero. Él vino, le dije a Potosí, ¿no? O a Oruro. Uno de esos dos dijo. ¿Sí? En el CONEI. ¿Han visto en el CONEI, no? ¿Han ido o no?
¿Hay patadas de puñetes todavía o no? No era corriente, sino se ponían a beber y se peleaban con los docentes, ¿no? O se peleaban por una cachorra de otra universidad. O en Tarija una cachorra se peleó por otro cachorro de otra universidad. Buena estaba la pelea, ya me la contaron. Y es una de mis amigas. Brava había sido para la buena, para los públicos. Ese pez y lo vi yo, digo, sí, y se brincó con un par ahí, no sé, de otra ciudad, si era la cachorra con la que se dio. Y en el último conejo interesante fue de Cochabamba, también había pelea de mujeres. Dato curioso, ¿sabían que conocían que había un colegio aquí, sí? Aquí en la avenida? Boliviano japonés. En civil no había mujeres, así que nosotros nos veíamos en la necesidad de ir al colegio y decir que nos presten una del último año para que sea la reina de civil. Nos prestábamos, chicas, para que representen. Y lo de la universidad se hacía lo del otro viernes para no descalificarla, ¿no? Porque era del colegio, ¿no? Pero ese colegio se hizo famoso porque cualquier diferencia que tenían iba por civil y detrás del laboratorio era la pelea. Y había pelea de hombres y más que todo pelea de mujeres. Buenas para los golpes en ese colegio. Hasta que llegaron la de bioquímica y la de bancar. La de bioquímica son un montón de mujeres, así que venían a vendernos entradas para la fiesta. Antes venían las de veterinaria, pero hay hartos hombres, eran muchas peleas. La de bioquímica era la que hacía su full fiesta y todo lo de civil como borregos iban, ¿no? 3 pesos la entrada. Bien, fíjense que todo en este libro está muy bien explicado. No hay donde pelar, ¿sí? No hay donde pelar. Ahora, tanto para falla general por corte como falla de corte local, nosotros vamos a determinar la carga última, QSU, ¿sí? La carga permisible es la carga última que es QSU entre factor de seguridad. Ese factor de seguridad lo estamos viendo en el 312, ¿sí? En el 312. Pero dice, sin embargo, algunos ingenieros prefieren emplear el factor de seguridad tal que la carga última, el incremento neto del esfuerzo del suelo, capacidad de carga neta. ¿Qué es la capacidad de carga neta? Es la carga última menos la carga Q. ¿Y qué es la carga Q? El suelo que está por encima de la cimentación. En este caso, la zapata. Entonces, cuando nosotros leemos el informe de mecánica del suelo, normalmente le va descontando a la carga última, le descuenta el Q. Si yo tengo un estrato de 2 metros, le va a descontar los 2 metros que tiene encima. Si tengo otro estrato a 3 metros, hay 1 metro de espesor más, ¿no? ¿Sí? Entonces va a considerar los 2 pesos. El peso con el suelo 1, el peso con el suelo 2 lo va a descontar. Y esa es la tensión admisible que me va a dar. O la carga permisible. ¿Sí? La carga permisible. Entonces nosotros tenemos que saber leer muy bien el informe. Porque puede ser directamente la carga última entre un factor de seguridad y en el cálculo yo tengo que ponerle ese peso, el peso del suelo que está encima de la cimentación. Pero lo normal es que el informe ya le descuente. Por eso el autor dice, ¿no? Sin embargo, algunos ingenieros, aquí lo hacemos todo, porque yo no me quiero preocupar de estar calculando este pesito de este estrato de 50 centímetros más este pesito del otro estrato. No, directamente el técnico de mecánica de suelo me va a dar la tensión ya descontándole. Entonces, nosotros calculamos la carga permisible, ¿sí? Neta. Fíjense.
carga permisible neta es igual a la carga última más la carga del suelo que está por encima del nivel de la cimentación entre un factor de seguridad. Y este factor de seguridad mínimo tiene que ser 3 para todos los casos, tanto para falla local como para falla general. 3. ¿Puede ser más de 3? Sí, puede ser más de 3. ¿De qué depende? De la incertidumbre. Puede ser un suelo muy malo, un suelo muy sensible, entonces yo no quiero sobrecargarlo demasiado, por lo tanto podría ser un factor de 4. ¿Sí? Pero mínimo, fíjense que establece que en todos los casos mínimo tiene que ser 3. Veamos un ejemplo. En el libro hay más ejemplos, ¿sí? Pero yo no los puedo tener todos ahí y explicarles, para eso leen el libro, ¿no? Nosotros vamos a ver una pequeña explicación. Y ahí nos dice, en el primer ejercicio, supone, fíjense, cómo es la limitante. Dijimos que en ese tiempo, en el 40, solo se tenía zapatas corridas, zapatas cuadradas y zapatas circulares, ¿cierto? Las ecuaciones que se han estudiado. El ejemplo dice 2×2. Es una zapata cuadrada. Dice, una cimentación cuadrada de 2×2 en planta. El suelo que soporta la cimentación tiene un ángulo de fricción de 25 grados y una cohesión de 20 kilonewton metro cuadrado. Quiere decir que no es un suelo homogéneo, ¿no? No es un no cohesivo o un cohesivo, es una mezcla. Arena arcillosa, alguien me va a decir por ahí, porque así le ponen, ¿no? En los informes. Se encontró una arena suelta, se encontró una arena densa, después se encontró un limo arcilloso, se encontró una arena arcillosa o una arcilla arenosa, vamos a decir, no, es una arena arcillosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que tiene ángulo de fricción y tiene cohesión. Un peso específico de 1.6 kilotoneladas metro cúbico, o lo que está ahí igual, 16.5 kilonewton metro cúbico. ¿Qué dice? Determine la capacidad permisible sobre la cimentación con un factor de seguridad igual a 3, porque 3 es el mínimo a colocar. Suponga la profundidad de 1.5, ¿ven? Los americanos utilizan eso, 1.5, por el tema del congelamiento del terreno por nevadas, por invierno. Y que ocurre una falla general por corte en el suelo. Bueno, ya nos está diciendo entonces, es corte general, la profundidad de desplante en la cimentación es 1.5 y nos da las características del suelo más su dimensión. Entonces, la ecuación que debo utilizar es esa, que es para una zapata cuadrada. Y fíjense que NC, NQ, N gamma no tiene prima porque esa es para corte general. La que tiene prima es para corte local. Bueno, con el ángulo de fricción de 25 grados, entran ustedes a la tabla. Ingeniero, pero hay fórmula. Mira, ¿sí? Vamos a ir a la tabla. Entonces, en la tabla me va a dar el NC, el NQ y el N gamma. Fíjense que de aquí tiene para cada grado va aumentando y tengo hasta 50 grados. ¿No? Ese es el ángulo de fricción. Entonces, este es un suelo mixto, por lo tanto estoy sacando 25 grados y saco cada uno de los parámetros de los factores de carga. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente reemplazar los datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar acá? 1.3 por la cohesión, que son 20, ¿cómo está? 20 kilonewton, ¿sí? Por NC, que viene a ser 25. Este es el NQ, diría el Q. El Q que vendría a ser profundidad 1.5 por peso específico del suelo, ¿cierto? NQ. Por NQ sería 12.75, 0.4 por el factor por el peso específico, ¿sí? Por la base que es 2 y por el gamma, el N gamma que sería 8.34. No hay dónde pelarle,
¿Cuánto tenemos acá? 1078.29 kilonewton metro cuadrado. Ahorita vamos a ver. Ya. ¿Qué significa esto? Que la carga última me representa 1078 kilonewton metro cuadrado. Si nosotros lo expresamos a las unidades que manejamos, que serían kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Nos va a dar 10.99 kilogramos por centímetro cuadrado. 10.99, ingeniero, es harto, ¿no? Si la mecánica de suelo nos dice 1.2, claro que ese 1.2 es la carga permisible neta, donde se le descuenta ya el peso que está encima de la cimentación o el estrato donde estamos calculando, y aparte hay que aplicar el factor de seguridad. ¿Sí? Y eso se ve ahí, miren. 1078 entre 3 salen 359, aproximadamente 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese es el valor, pero ese es el valor con Q1. ¿A eso qué tendríamos que descontarle? El Q, ¿cierto? Y ese sería el valor que nosotros tenemos en el perfil que nos presenta Kilo de mecánica de suelo. No está lejos de lo que realmente tenemos, ¿cierto? Porque a ese 3, a esos 1078 hay que descontarle ¿cuánto? Hay que descontarle este valor, ¿no? De 1.5 por 16.5. A ver, ¿quién hace la tarea? $10.78 menos el resultado de 1.5 por 10, 16.5. Yo tengo mi calculadora HP y 1078.29, a eso lo multiplicamos 1.5 por 16.5, lo multiplico, a ver, ¿qué sería? Y me saco 1.5 por 16.5, a eso le resto y lo divido entre 3, sería más bien de 359 sería 351, ¿sí? 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Para nosotros es alto, ¿cierto? Pero ¿se dan cuenta que es para una cimentación de 2x2? Si ustedes hacen una cimentación de 1.20 por un metro, ¿va a salir el mismo valor? ¿Saldrá el mismo valor o no? No. Por eso muchos ingenieros en la actualidad dicen, nosotros no trabajamos con tensiones, nosotros trabajamos con asentamiento. ¿Por qué? Porque nosotros desde el comienzo vamos a darnos cuenta que la capacidad de carga última de una cimentación va a estar en función de la base. Entonces una zapata de 2x2 no va a ser lo mismo con una de 1.20 por 1.20 ni una de 3x3. ¿Sí? Entonces, a menor tamaño, menor capacidad. A mayor tamaño, sí, más capacidad, pero no va a ser pues el doble ni el triple. ¿Sí? No funciona de esa forma. Para eso tenemos las ecuaciones. ¿Se comprendió hasta acá? Si fuera el examen estaría escuchando, ¿no? El examen va a ser más complicado.
Bien, modificaciones de ecuaciones de capacidad de carga por el nivel freático. Eso siempre va a pasar, nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? Los de Cochabamba no, los de Sucre no. Los de Sucre antes no podían decir que sí vivían esa situación. ¿Saben que Sucre bombeaban agua del suelo para su sistema de agua potable? Hasta que se les acabó. Y después tuvieron que hacer un acueducto de más de 23 kilómetros, ¿no? ¿Alguien fue a pasear por esos acueductos? Yo fui con mi primo y mis primos se pusieron a orinar al acueducto. Ah, mira cómo le voy a mandar agua a los pueblos, ¿no? En realidad esa agua va a un tratamiento, ¿no? Se hace potable. Todos se veían, ¿verdad? 23 kilómetros de acueducto. Entonces ellos sí tenían nivel freático también, igual que nosotros. Dato curioso, interesante, los alemanes hace más de ya 20 años ya habían dicho que el agua en Santa Cruz se está acabando, el agua subterránea. No es porque van a hacer una carretera a los acuíferos o eso de allá, no es eso. Ya los alemanes lo estudiaron. Los alemanes son los que más dinero aportan para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Antes que haya ese ministerio se llamaba Proaguas. ¿Sí? Ya, Proaguas. Los alemanes son los que los han formado a los regantes. ¿Saben quiénes son los regantes? Los de Cochabamba. Los regantes hacen, que a Cochabamba le falta agua, ellos lo han formado, especialmente a sus ingenieros agrimensores que tenían en Cochabamba, eran técnicos agrimensores, los han formado de tal manera para hacer riego tecnificado. Y allá se llama sindicatos de regantes, serían los regantes que decía él. ¿Sí? Con la técnica que le enseñaron los alemanes, podían hacer que el agua suba directamente por el juicio. A ese nivel llegaron los Cochabamba. Ahora ha sido perdiendo el conocimiento, ¿no? ¿Sí? Porque ahora no hacen ese trabajo, directamente ponen una bomba y se soluciona el problema. Antes no, tenían esa forma, porque no había corriente. Tenía que hacerse con más ingenio. Entonces los alemanes son los que siempre nos han asistido con el tema del agua. Que hace más de 20 años los alemanes ya dijeron que en Santa Cruz se va a acabar el agua. Aparte que los 80 metros primeros están contaminados, ¿no? Que eso ya lo declaró Zaguapán. Entonces, en el 2010 ya tenía que empezarse a construir, igual que Sucre, un acueducto para que a Santa Cruz no le falte agua. ¿De dónde viene ese acueducto? Más allá de la construcción. Tenía que ponerse de acuerdo la gobernación, que esa veces era prefectura todavía, ¿no? ¿Sí? Cuando estaba la prefectura y antes de la ley de autonomía podía haberse hecho bien. Se tiene que coordinar con la Agostura, la Guardia, el Torno, Totoca, Guardia, Santa Cruz, todos esos municipios para poder aportar, porque lo que va a traerse el acueducto es para todos ellos. 2.500 millones de dólares era el costo del proyecto en el 2010. La prefectura tenía que hacer ese proyecto, pero no lo hizo. El único que se preocupaba y gritaba en ese tiempo, en el 2010, yo recuerdo, era el de ADN, que se llamaba, era concejal Landívar, el viejito, no Landívar el pelado, Landívar el pajizo, el viejito. Él decía, ¿cuándo vamos a hacer? Nos va a faltar agua, nos va a faltar agua. ¿Por qué? Reclamaba porque el ejemplo que nosotros tenemos es Sucre y el más triste es Cochabamba. En Cochabamba no hay casa que no tenga toque, ¿no? ¿Saben eso, no? Todos tienen tanque, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les falta el agua. Cuando hay agua, llenan su tanque y cuando les cortan, llenan. Entonces allá se hizo una costumbre. Acá en Santa Cruz vamos a pasar por eso. Y no es porque están haciendo una carretera allá en el Urubó, porque sí ya está todo poblado el Urubó, ¿no? Donde realmente importaba. En el otro lado no interesa, ¿sí? Entonces ese proyecto, como la gobernación, ya en ese tiempo más adelante la gobernación no le interesó, la alcaldía le valió, porque tenían que ponerse de acuerdo entre varias alcaldías,
el gobierno colocó una oficina y en esa oficina aquí en Santa Cruz se diseñó el acueducto. También se diseñó las plantas que están al norte, están haciendo, lo que estaban haciendo, creo que quedaban bien. Que son las plantas de tratamiento de agua servida, porque ya no dan las que nosotros tenemos por el crecimiento. Ni siquiera Zaguapac ha puesto ahí para el diseño. El gobierno central es el que interviene, ¿sí?, ante la necesidad, porque si no interviene, eso va a generar, sí, contaminación. En una ciudad tan grande, eso genera enfermedades. Y para tener emergencias de ese tipo no aguanta el bolsillo, no hay personal para eso. Por eso el Estado, ante la negligencia, que no solamente de Santa Cruz, en todos lados, ¿no? Se lo de Cochabamba, cuántos años han peregrinado con sus presas mal calculadas, ¿no? ¿Han visto, no? ¿Sí? Lo de Sucre también han peregrinado. Lo de Tarija, que se abre, ¿no? Cada vez que se incendia les llega turbio lleno de ceniza, ¿no? ¿Sí? Y revientan su propio sistemita los de Tarija. Por todos lados es negligente. ¿Por qué es negligente cuando hablamos de sistemas de tratamiento? Porque son carísimos las infraestructuras. ¿Sí? Entonces nosotros ahorita lo estamos viviendo. Lo de más adelante, tal vez no. Pero fíjense que el nivel freático afecta. ¿Sí? Afecta. Y hay dos casos. El caso 1 cuando el nivel freático está por encima de la cimentación y el caso 2 es a una distancia de donde sí puede influenciar a la capacidad de carga. El caso 3 es cuando ya no le interesa, ya no hay efecto. Entonces, el caso 1, fíjense que tenemos la ecuación 3.3 que sería para una zapata continua con corte general, para una zapata cuadrada y para una zapata circular, y también va a ser para la 3.9, 3.10, 3.12 que serían fallas por corte local. Estas 6 ecuaciones tienen que ser afectadas en el Q, ¿sí? En el Q y en el gamma que se utiliza. Fíjense que las ecuaciones tienen Q y gamma en el segundo término y en el tercer término, ¿sí? En el primer término, en el segundo término, en el caso 1, cuando el nivel freático está por encima de la cimentación, Q debe modificarse, dice ella. Sobrecarga efectiva, ¿cuándo tiene que ser? D1 sería el estrato seco, D1, fíjense, D1 es el estrato seco por su peso específico seco. D2 ya tengo que utilizar, ¿sí?, el peso específico corregido, que sería el saturado menos el peso del agua, el peso específico del agua. Y además, en el tercer término donde tenemos gamma, el gamma debe ser reemplazado por gamma prima, donde va a ser el peso específico saturado del suelo menos el peso específico del agua. Eso sería en el caso 1. En el caso 2, van a darse cuenta que esta distancia D es menor a la base. Y de nuevo vamos a ver que la base es el lado más corto de la cimentación, que en este caso está estudiado solamente para cuadradas, para zapatas cuadradas. Cuando es una zapata circular, ve que es el diámetro. ¿Sí? El diámetro. Entonces fíjense que ahí directamente, ¿sí?, ya solamente tiene que modificarse el gamma del tercer término de la ecuación. Nada. Ahora, cuando esta distancia D es superior a la base, ya no le afecta el nivel freático. Entonces, si es 2 metros la zapata y el nivel freático está a 2 metros, sí hay que considerarlo. Si está a 1 metro, hay que considerarlo. Si está por debajo de la zapata a 3 metros y la zapata es de 2, ya no interesa, ¿cierto? Directamente se aplica tal cual viene a ser la ecuación inicial, ya sea para corte general o ya sea para corte local. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Ahora sí,
viene más triste. Esa es la nueva ecuación. Ya no la puso fea el ingeniero. Entonces, la primera que vimos son las ecuaciones de Terzaghi, de 1943. ¿Sí? ¿Lo hizo solo? No, un montón de gente aportó. Pero hicimos que en el 73 Bessig hizo un estudio, ¿no? Paralelo. También apareció Meyerhof. ¿Y cuál fue el aporte? Es que fíjense ahí dice, ¿no? Las ecuaciones de capacidad de carga últimas, la 3.3, 3.7 y 3.8, solo son para cimentaciones continuas, cuadradas y circulares. No consideran zapatas rectangulares. ¿Sí? Rectangular. Además, dice que no toma en cuenta la resistencia a lo largo de la falla, a lo largo de la superficie de falla en el suelo arriba del fondo de la cimentación. Entonces, ¿cuál es esa parte? Justamente para poder plantear la ecuación de Terzaghi lo que ha hecho es considerar este punto, esta superficie de falla, pero ha despreciado esta que está aquí, esta que está segmentada. ¿Y esa de qué depende? De la profundidad de desplante. O sea, de la profundidad a la cual va a estar la cimentación. Eso no lo consideraba Terzaghi. Entonces, Meyerhof, Bessig y todos ellos han aportado en el 73 con todas esas pruebas de carga que se han hecho, en el cual se ha estudiado en el 63, ¿no? Después Bessig en el 73, ¿no? Se ha estudiado uno para zapatas rectangulares, otro para tomar en cuenta el efecto de aporte que tiene la profundidad, esa parte, esa superficie de falla que está en ese trayecto de F, en esa altura de F. ¿Sí? Y aparte, la inclinación de la carga. Aparte de tener los factores de capacidad de carga que estamos viendo acá, hay un factor de forma que sería para las zapatas rectangulares. ¿Sí? Hay un factor de profundidad que va a tomar en cuenta a qué profundidad se está colocando el cimiento para tomar en cuenta el aporte de esa falla, de esa superficie de falla. Y aparte el factor de inclinación de carga. Y estos tres factores, estos factores nuevos, que son los factores de Meyerhof, ¿sí? De forma, de profundidad e inclinación, se van a aplicar al primero, al segundo y al tercer término. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Para qué creen que ha colocado eso él? Para tener una mejor aproximación. ¿Qué más se estudió? Dice, la naturaleza básica de la superficie de falla en el suelo sugerida por Terzaghi ahora parece haberse confirmado por estudios de laboratorio y de campo de la capacidad de carga, Bessig 1973. Miren cómo se le honra su nombre, ¿no? Por el aporte que ha hecho. Eso es lo interesante de la mecánica de suelos. Ustedes cuando vean un libro de metálica no van a ver nombres de ingenieros mucho, ¿no? Tan seguido como se ve en los libros de mecánica de suelos. O en el hormigón armado. Alguna vez van a escuchar en el libro Torroja, alguna vez van a decir Oreste Moreto, ¿sí? Como referencia. Pero en mecánica de suelo, ¿sí? Siempre van a haber referencias así, ¿no? Nombres. Bastante se habla de eso. Entonces, Bessig en el 73, ¿sí? En sus pruebas de laboratorio y pruebas en campo, ha determinado que este ángulo que nosotros tenemos acá, que dijimos que ese ángulo era igual al ángulo de fricción, ¿cierto? En función de esos parámetros, se ha empezado a estudiar, ¿sí? La falla de corte general y la falla de corte local, partiendo de que ese alfa es ángulo de fricción interno. Pero resulta que en las pruebas que se han hecho, ese ángulo no tiende a ser el ángulo de fricción,
tiende a ser 45 más un medio del ángulo de fricción. Es decir, que ese ángulo se corrigió. Al corregirse, se ha reformulado la ecuación. ¿Para qué? Para tener una mejor aproximación. ¿Sí? Para tener una mejor aproximación. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahí? Lo primero es que se han actualizado los factores de carga. NC, NQ y N gamma. ¿Por qué? Porque ese ángulo alfa ha cambiado. Porque se ha actualizado por los estudios que se hicieron en el 73. Y tenemos las fórmulas actualizadas, que son más sencillas, fíjense. Ya no es un chorizo, ¿no? Ya está más sencilla, pero igual tenemos una tabla para explicar. ¿Sí? Me ahorro la fatiga de utilizar la fórmula. Tenemos una tabla. Entonces, con la tabla podemos determinar ahora en forma más acertada, a través de esas pruebas, con esos ajustes, tenemos más acertados los valores de NC, NQ y N. Ahora, lo que tengo que tener como nuevo son los factores de forma, de profundidad y de inclinación de carga, que esa la puso Meyer-Fox. Basic es el que nos ayudó con esto, ¿sí? Para mejorar los coeficientes de capacidad. Los coeficientes de forma, de profundidad y de inclinación, ahí lo tenemos. Y no solamente ha sido Meyer-Fox. Fíjense que ahí directamente nos dice factor de forma, Diver en el 70, factor de profundidad, Hassen en el 70, y factor de inclinación, tanto en el 63 como en el 81, Hanna y Meyer-Fox. Y de nuevo repetimos, en las petroleras, si ustedes le dicen Terzaghi, Meyer-Fox. ¿Por qué? Porque Terzaghi fue el que comenzó, ¿cierto? Él tuvo la idea, pero Meyer-Fox, por los demás, sí, lo mejoraron. ¿Y por qué suena Meyer-Fox? Porque es el método más testeado del mundo. Por eso se ha quedado. Entonces en las petroleras todo es Meyer-Fox. ¿Por qué? Porque está testeado. Las empresas, después, las construcciones se aseguran, ¿no? Como una empresa aseguradora. Puede ser una empresa aseguradora nacional, pero ella no tiene los quintos, tiene que ir a una reaseguradora. Para asegurar una planta petrolera son millones. Entonces las empresas nacionales aseguradoras no tienen esos millones. Tiene que ser una empresa de categoría mundial. Entonces ahí entra el famoso Buró Veritas. ¿Han escuchado del Buró Veritas? ¿Eh? Todo medio mundo está asegurado por ellos, ¿no? El Buró Veritas es una empresa reaseguradora, que es de las más grandes del mundo. ¿Sí? Ellos son los que aseguran las empresas petroleras, son los que aseguran los más grandes que puede haber en el mundo, ellos los aseguran. ¿Por qué ellos lo aseguran? Porque ellos tienen todo el dinero del mundo. ¿No? Una aseguradora tiene que tener respaldo para que cuando yo me haga chichico con mi auto me den otro. ¿Sí? Pasa un borracho y me suena, a mí me tiene que dar el auto y ellos se lo harán escupir como abogados al borracho, ¿no? Pero ese ya no es mi problema. ¿No? Así funciona el seguro. Entonces, el Buró Veritas tiene estándares. Cuando nosotros trabajamos para empresas petroleras, para instituciones grandes, nosotros tenemos que pedir cuáles son los requisitos mínimos. Porque después va a venir la empresa aseguradora, puede ser Nacional Vida, Nacional Seguros, ¿no? Cualquiera de esos, ¿no? Y ellos nos van a exigir parámetros mínimos. ¿Y por qué ellos nos van a exigir eso? Porque después ellos van a reasegurar. Y el buró tiene un técnico que ese sí sabe. ¿Sí? Lo de las aseguradoras nacionales puede tener técnico, pero es amigo de su papá, ¿no? Es hijo de su amigo de su papá. Un afán. Pero el buró no perdona, son gente que sabe. Yo conozco al que está a cargo del buró acá, se llama Julio Añi, que es un hombre que sabe en la bolsa. Ese gana más de $120 la hora. Bueno, 60 cuando está en su escritorio y cuando está en las obras está en 120. ¿No? Recuerdo que estaban haciendo las pruebas de carga hidrostáticas de la fábrica de fideos de los japoneses.
habían opinado y no dieron. Y tenían que probar otras 4 horas más. Estaban 8 horas probando y no dio. Entonces tenían que hacer las correcciones para hacer en 4 horas más. Y ella no llegaba acá a Santa Cruz. Y me llama y dice, ¿puedes hacerme un favor? ¿Le puedes comprar una hamburguesa a mi esposa? Sí, yo la tienda, no pasa nada. ¿Cuándo va a llegar mañana? No, mañana temprano, voy a venir siempre. No. Ya sabe que se termina buscando, ¿no? ¿Sí? Y él decía, ¿qué pasa? Que me están pagando el doble. $240 la hora. Hoy yo feliz estaría sentado 4 horas, pues. Entonces en el buró se exige. Y los proyectos que son de millones se exigen esas pruebas. Y esas pruebas han hecho que el método de Meyer-Fox sea el más testeado del mundo, por lo tanto el más confiable. ¿De que hay otros métodos más precisos? Sí, pero requieren tantos datos que no llegamos a tener esa certeza. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Ajá, un ejemplo. El mismo ejemplo de 2×2, ¿sí? De 2×2, que lo hicimos con CESAI, fíjense aquí, ¿cuánto salía? 1400, ¿no? Esto es este aquí, ¿no? 300. O sea, 3.59 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Era 10 kilos por centímetro cuadrado sin el factor de seguridad. Con el factor de seguridad era 3.59. Quitándole la carga que está encima del suelo sería 3.5 kilogramos por centímetro cuadrado para esta zapata de 2×2 con el saco. Pero si nosotros ahora le aplicamos la mamá de las ecuaciones, que ya toma en cuenta los factores de carga, el factor de forma, el factor de profundidad y el factor de inclinación de carga, ¿sí? En este caso la carga va a ser vertical, porque no disonante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, como se investigó que el ángulo alfa no era el ángulo de fricción, sino 45 más ángulo de fricción medio, hay que calcular nuevamente los coeficientes de carga NC, NQ y N gamma, los nuevos bajo ese criterio nuevo que se ha probado en campo y en laboratorio y que ha mejorado, ¿sí?, determinar de forma más precisa, ¿sí?, la superficie de falla. En este sería general, por corto. Entonces se determinan los factores de carga y ahora tengo que utilizar las ecuaciones para poder determinar el factor por forma, el factor por profundidad y el factor, ¿sí?, fíjense ahí, el factor por forma, el factor por profundidad y el factor por inclinación. Pero el factor por inclinación cuando es vertical es 1. Entonces este es 1. Lo de ahí sí, fíjense, se ha calculado y ahí está para cada uno de ellos. Y así de sencillo, ya tengo todos los datos. ¿Tiene algún secreto entonces la mecánica sólida hasta este punto? No. Todos son datos conocidos. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado? Fíjense que como resultado me daba como 10 toneladas, 10 kilogramos, 10.78 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero resulta que con la ecuación de Meyer-Fox no sale 10, sale 13.73 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Es más o menos? Es más. Entonces, ¿ha mejorado la capacidad? Sí, ¿por qué? Porque se toma en cuenta, ¿sí?, muchos más factores. Y además, como se ha corregido el ángulo de fricción, el ángulo alfa, diría, tengo los nuevos factores de carga, ¿no? NC, NQ y N gamma. Ahora, ¿cuánto tengo de resultado? De tener 3.59 kilogramos por centímetro cuadrado permisible, ahora tengo 4.5, es decir, gano 1 kilogramo. En tamaño de cimentación, ganar 1 kilogramo es algo. No es poco. Nosotros calculamos, por ejemplo, con 1.2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Tengo un condominio de 6 pisos, se hacen grandes las zapatas, o 1.20. Si yo le pongo 1.65 kilogramos por centímetro cuadrado, la zapata va a ser más chica.
¿Sí? Entonces, no estoy hablando de aumentarle 1 kilo, ¿no? Estoy hablando de aumentarle de 2.5, de 1.2 a 1.65. ¿Sí? 0.4 kilogramos, 0.45. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros ya tenemos práctica, si le sube 1 kilo, ¿no? Pero eso no lo vemos en los informes, porque el informe nos da un solo valor. ¿Por qué este valor para quién es? Para una zapata de 2 por 2. Quiere decir que una zapata de 1.20 por 1.20 no es lo mismo. Una zapata de 3 por 3 tampoco es lo mismo. Técnicamente, lo que nos da la mecánica de suelo es un promedio que el técnico nos está dando. Que en la vida real, si yo quisiera tener precisión, que ahora es lo que los software apuntan, es que se pueda determinar en forma iterativa, ¿sí?, la capacidad de carga permisible para cada cimiento, en forma iterativa, porque yo puedo comenzar con 1.20, calcular la zapata que sea de 3x3, calcular su capacidad para 3x3, determinar cuánto es la capacidad, de nuevo recalcular y va a achicarse, ¿no? Al achicarse tengo que volver a recalcular y otra vuelta a ajustar. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que pueda equilibrar. Es decir, que la diferencia del error sea 0.0 algo, ¿no? Menos un menos. Ahí vemos, ¿no? ¿Lo podemos hacer a mano? Sí. ¿Nos va a costar? Un montón. Por eso nosotros, esto que es la base, lo reflejamos en los software. Pero tenemos que saber cómo funciona, porque el software simplemente es una herramienta. Si yo me acuerdo allá un módulo que conté ayer, ¿no? De los dentistas, odontólogos. ¿Por qué zapatas si eso da con pilotes? ¿Cuánto puesto de tensión? La mecánica de suelo decía 1.2. Pero sus zapatas son chicas, le digo, bueno. Sí, le dejé entre 2 y 3 nomás. Es que si le ponía eso me salía pilote, se me hacía muy grande las zapatas. Eso quiere decir que simplemente no es ingeniero, es un metadato, ¿no? El CIPE es una herramienta. Si yo le meto basura va a salir. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener base para poder manejar adecuadamente esos software. Bien, lo vamos a ver hasta acá. Mañana es feriado, ¿no? Sí. Delante no se hace churrasco mañana. Bien, mañana vamos a ver sobre la base de lo que hasta ahí hemos llegado. Vamos a ver casos reales de fallas. El jueves. ¿Sí? Bien. Entonces, no es tan difícil, ¿cierto?